Entre 1450 y 1750, Europa ejecutó a decenas de miles de personas, la inmensa mayoría mujeres, acusadas de un crimen que, según la propia ciencia moderna, es sencillamente imposible: hacer un pacto con el diablo. No hablamos de leyenda. Hablamos de juicios reales, con jueces reales y con víctimas reales que nunca cometieron el crimen del que se les acusaba. Esta lista mezcla dos tipos de lugares muy distintos, y es importante separarlos desde el principio. La mayoría son escenarios de tragedias históricas documentadas, juicios reales por brujería que terminaron con personas inocentes torturadas y ejecutadas en algunos de los episodios más oscuros de la historia europea. Otros son lugares que la tradición popular y el turismo de terror han etiquetado como malditos o encantados, sin ninguna base histórica verificable, solo leyenda acumulada durante generaciones. Vamos a tratar ambos con el mismo cuidado, contando lo que de verdad ocurrió donde ocurrió, y dejando claro, cuando corresponda, que una leyenda es solo eso, una leyenda. Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, en esta pequeña villa de Massachusetts, acusaciones iniciadas por un grupo de niñas con ataques inexplicables, hoy atribuidos por historiadores a una mezcla de estrés social, rigidez religiosa puritana y posiblemente intoxicación por cornezuelo de centeno en el grano almacenado, desencadenaron una ola de denuncias cruzadas entre vecinos. 20 personas fueron ejecutadas, 19 ahorcadas y una aplastada bajo piedras por negarse a declarar, y al menos 5 más murieron en prisión. En 1957, Massachusetts aprobó formalmente una disculpa oficial, y en 2001 se restituyó legalmente el nombre de todas las víctimas condenadas injustamente. En este pequeño pueblo navarro, junto a la frontera francesa, la Inquisición española procesó entre 1610 y 1614 a más de 300 personas acusadas de brujería, 11 de las cuales fueron ejecutadas, 6 quemadas en efigie por haber muerto ya en prisión y 5 en persona. En el auto de fe más grande de la historia de la Inquisición española, celebrado en Logroño, la Cueva de las Brujas, que da fama al pueblo, una formación natural real, se convirtió en el escenario que los inquisidores imaginaron para los supuestos aquelarres, pese a no existir ninguna prueba de que allí ocurriera jamás nada parecido. Entre 1587 y 1589, una hambruna severa golpeó este pueblo montañoso de Liguria, y las autoridades locales, buscando una explicación, acusaron a un grupo de mujeres, muchas de ellas ancianas, pobres o simplemente marginadas socialmente, de haber provocado la escasez mediante brujería.
varias fueron torturadas durante el proceso. Los registros históricos sobre las ejecuciones finales son fragmentarios, pero el episodio marcó tan profundamente al pueblo que hoy mantiene un museo etnográfico dedicado enteramente a la historia de la caza de brujas en la región. Entre 1590 y 1592, el rey Jacobo VI de Escocia, después también Jacobo I de Inglaterra, supervisó personalmente los interrogatorios de más de 100 personas acusadas de haber conspirado mediante brujería para hundir su barco durante una tormenta mientras regresaba de Dinamarca con su nueva esposa. El propio rey, convencido de haber sido objetivo de un ataque sobrenatural real, escribió después un tratado, Daemonologie, que ayudó a legitimar intelectualmente la persecución de brujas en toda Gran Bretaña durante décadas. Al menos 70 personas fueron ejecutadas como resultado directo de este proceso. En 1634, un convento de monjas ursulinas, en esta ciudad francesa, comenzó a mostrar comportamientos que sus superiores interpretaron como posesión demoníaca. La investigación derivó en la acusación de Urbain Grandier, un sacerdote local con enemigos políticos poderosos en la corte del cardenal Richelieu, que fue torturado y quemado vivo en la plaza pública pese a la fragilidad extrema de las pruebas presentadas en su contra. El caso se estudia hoy en universidades como un ejemplo de manual de histeria colectiva, combinada con persecución política disfrazada de proceso religioso. Según la leyenda local más repetida, los aproximadamente 1.500 habitantes de este pueblo del desierto de Rajastán abandonaron sus hogares de la noche a la mañana en algún momento del siglo XIX, huyendo de las exigencias abusivas de un gobernador local, y antes de irse, lanzaron una maldición sobre el lugar para que nadie pudiera volver a habitarlo jamás. Hoy es una ciudad fantasma de casas de piedra vacías que el turismo indio de terror ha convertido en destino de visitas nocturnas. Aunque los historiadores señalan que la migración probablemente fue más gradual y menos sobrenatural de lo que sugiere la leyenda. Este pequeño pueblo de Kent fue declarado oficialmente por el libro Guinness de los Récords en 1989 como el pueblo más encantado de todo el Reino Unido, con hasta 12 apariciones fantasmales, distintas asociadas a distintos puntos del pueblo, desde una dama de rojo hasta un supuesto ahorcado en un árbol concreto. Ninguna de estas historias cuenta con documentación histórica verificable. El propio título Guinness se basa exclusivamente en la cantidad de leyendas locales acumuladas, no en ninguna evidencia comprobada.
Este fuerte del siglo XVI, en Rajastán, es, de forma poco habitual, oficialmente advertido por el Servicio Arqueológico de la India. Un cartel gubernamental prohíbe la entrada al recinto entre el atardecer y el amanecer, citando la seguridad de los visitantes más que ninguna razón sobrenatural explícita. La leyenda popular más extendida habla de una maldición lanzada por un mago tántrico rechazado por una princesa local, aunque ningún registro histórico documenta ese episodio. El fuerte, en realidad, fue abandonado tras una hambruna real y una guerra, no por magia. Frente a Venecia, esta pequeña isla se usó durante siglos como cuarentena para víctimas de peste. Y se calcula que decenas de miles de cuerpos fueron enterrados o incinerados allí a lo largo de distintas epidemias entre los siglos XIV y XVIII. En el siglo XX, albergó además un hospital psiquiátrico cuyo propio director, según la leyenda local, nunca confirmada documentalmente, habría acabado saltando desde su torre. Hoy, la isla está prácticamente abandonada y su acceso está restringido por el gobierno italiano, alimentando aún más su reputación como uno de los lugares más siniestros de Europa. Según la leyenda local, este castillo medieval del siglo XIII se construyó directamente sobre un agujero sin fondo del que emergían criaturas medio humanas, medio animales, y la fortaleza se erigió específicamente para sellar ese portal, sin ninguna función defensiva militar real. De hecho, carece de las características típicas de un castillo defensivo, como pozos de agua o cocinas funcionales, algo que alimenta la leyenda entre quienes visitan el lugar buscando una explicación a su diseño poco habitual. En los canales de Xochimilco, cerca de Ciudad de México, un ermitaño llamado Julián Santana Barrera pasó décadas, hasta su muerte en 2001, colgando muñecas encontradas o donadas en los árboles de su pequeña isla, en lo que él mismo describía como un homenaje a una niña que, según contaba, se había ahogado allí años antes. El resultado: cientos de muñecas deterioradas, decapitadas o cubiertas de insectos colgando entre la vegetación, se convirtió en un destino turístico de terror, pese a que la propia historia de la niña ahogada nunca ha sido confirmada por ningún registro oficial. En esta ciudad medieval de Transilvania nació en algún momento entre 1428 y 1431 Vlad III, conocido después como Vlad el Empalador, gobernante real de Valaquia, famoso por castigar a sus enemigos, incluidos prisioneros otomanos, mediante empalamiento masivo, una práctica documentada por cronistas de la época que después inspiraría, siglos más tarde, al escritor Bram Stoker para crear el personaje de ficción del Conde Drácula, sin que existiera ninguna relación histórica real entre Vlad y el vampirismo.
Cerca de Cluj-Napoca, este bosque acumuló desde los años 60 una reputación de fenómenos inexplicables. Árboles con formas retorcidas poco habituales, informes de avistamientos de luces y hasta un supuesto encuentro ovni, fotografiado en 1968 por un técnico militar, ninguno de los cuales ha sido verificado científicamente. Su forma arbórea inusual se explica, según botánicos, por factores geológicos y de suelo perfectamente naturales, aunque eso no ha frenado su fama internacional como destino de turismo paranormal. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a 6 miembros de su propia familia en esta casa de Long Island. Un año después, la familia Lutz se mudó allí y afirmó haber sufrido fenómenos paranormales durante apenas 28 días antes de huir. Una historia que se convirtió en un libro superventas de 1977. Y después, en una franquicia cinematográfica completa. Pese a que el propio abogado de DeFeo reconoció públicamente, años más tarde, haber ayudado a inventar buena parte del relato paranormal junto a los Lutz para obtener beneficio económico. En este remoto pueblo pesquero del Ártico noruego, entre 1621 y 1663, se ejecutó a 91 personas, en su mayoría mujeres, aunque también hombres samis, la minoría indígena de la región, acusadas de brujería, la mayor cifra de ejecuciones por este motivo en toda la historia escandinava. En 2011, Noruega inauguró en el propio lugar un monumento permanente, diseñado por la artista Louise Bourgeois, dedicado específicamente a la memoria de las víctimas, uno de los pocos memoriales de este tipo en el mundo. Entre 1626 y 1631, el príncipe obispo de esta ciudad alemana supervisó uno de los procesos por brujería más grandes documentados en toda Europa, con al menos 600 personas ejecutadas, incluidos varios miembros de la propia élite política de la ciudad, en instalaciones construidas específicamente para el interrogatorio y tortura de acusados, conocidas como la Casa de las Brujas, cuyos cimientos siguen documentados hoy por historiadores locales. Entre 1581 y 1593, esta ciudad alemana vivió una de las persecuciones más intensas de toda Europa, con estimaciones históricas de entre 350 y más de 1000 ejecuciones. Un ritmo tan extremo que, según crónicas de la época, algunos pueblos de los alrededores quedaron prácticamente despoblados de mujeres adultas, hasta el punto de que las autoridades locales llegaron a preocuparse por la viabilidad económica y demográfica de la propia región.
El 1 de junio de 1675, 71 personas de esta pequeña parroquia sueca, según los registros históricos locales, 65 mujeres y 6 hombres, fueron decapitadas y quemadas el mismo día, acusadas de brujería en el marco de una oleada de histeria colectiva que recorrió Suecia entre 1668 y 1676, conocida en la historiografía sueca como el Gran Ruido, una de las mayores ejecuciones masivas en un solo día de toda la historia de la caza de brujas europea. Desde los años 50, cientos de perros han saltado desde este puente escocés hacia un desfiladero de 15 metros, muchos de ellos muriendo en la caída. Un fenómeno que generó teorías sobrenaturales sobre el propio puente durante décadas. Investigaciones posteriores de comportamiento animal apuntan a una explicación mucho más terrenal. El olfato de los perros, atraído por el fuerte rastro de bisones y otros roedores que anidan bajo el puente, los lleva a saltar tras el olor sin percibir el peligro del desnivel real. Pese a que no existe ninguna prueba histórica sólida de que Vlad el Empalador viviera nunca en este castillo de Transilvania, como mucho, podría haber pasado brevemente por la zona en alguna campaña militar, el marketing turístico rumano lo rebautizó en el siglo XX como el Castillo de Drácula, capitalizando la similitud arquitectónica con las descripciones de la novela de Bram Stoker, convirtiéndolo hoy en uno de los monumentos más visitados de todo el país. Pese a basarse en una conexión histórica que los propios historiadores rumanos consideran, en el mejor de los casos, extremadamente débil. ...91 ejecutados en un pueblo pesquero noruego. 71 personas decapitadas y quemadas en un solo día en Suecia. 600 muertos en una sola ciudad alemana. Estos no son números de una leyenda de terror. Son el resultado documentado de miedo colectivo, presión social y sistemas judiciales que decidieron, durante casi 3 siglos, que el mal se podía combatir torturando a los más vulnerables. Junto a ellos, un puñado de leyendas modernas. Una isla de muñecas, un puente donde saltan los perros, un bosque con árboles torcidos, nos recuerdan lo fácil que sigue siendo, incluso hoy, convertir una explicación ordinaria en un misterio sobrenatural. La diferencia entre ambos tipos de lugares es, quizás, la lección más importante de toda esta lista.